En las últimas décadas, los nanomateriales han pasado de los laboratorios de investigación a productos de uso cotidiano, como en productos textiles, desodorantes, cosméticos, protectores solares, por citar algunos, sin tener en cuenta los efectos que podrían tener sobre la salud. Hasta que han aparecido los nanomateriales en escena, la toxicidad se entendía como una relación de dosis-efecto, es decir, a mayor dosis, mayor efecto o mayor toxicidad, mayor veneno, etc. Pero esto no es lo que ocurre con los nanomateriales. La exposición a nanomateriales, pues sí, nos causa incertidumbre, nos causa pues un poco de miedo, de cierta inquietud, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Debemos tomar una actitud pues proactiva, ser prudentes también en la gestión del riesgo por exposición a nanomateriales y tener presente que debemos y podemos gestionar el riesgo. Lo que no podemos hacer es podemos permitir es que se convierta en el nuevo amianto. Una vez que entran en la célula pueden ocurrir varias cosas. Por un lado, se pueden acumular, es decir, podrían llegar a producir un daño acumulativo, y por otro lado se pueden degradar, porque se incorporan de alguna manera en las rutas metabólicas que existen en las células. Si se degradan, a veces no hay toxicidad, pero generalmente lo que ocurre es que se producen desechos metabólicos de estos nanomateriales que alteran la biología celular. El curso está organizado en 3 grandes bloques. Un primer bloque introductorio donde se hace un breve resumen de los hitos más importantes de la nanotecnología, las generalidades relacionadas con los procesos de producción y los fundamentos de las principales técnicas de caracterización de nanomateriales. Un segundo bloque trata de los efectos perjudiciales que los nanomateriales pueden tener para la salud humana debido a la interacción de estos con células y tejidos y las posibles vías de eliminación o acumulación en el organismo. Y el tercer bloque, más extenso, hace referencia a los equipos de cuantificación y clasificación de nanomateriales en función de su tamaño y las medidas preventivas que se deben llevar a cabo para evitar futuros efectos sobre la salud. A título de ejemplo, en un cubo en el que el lado sea de 1 nanómetro, el 80% de los átomos están en la superficie. Bien, dirijamos ahora la mirada hacia una esfera. Podemos observar que bajando un rango, el radio de 10 micrómetros a 10 nanómetros para el mismo volumen, la superficie de interacción se incrementa en 1000 veces. Pasamos de esta situación a esta y esta es la diferencia. Ese principio de prudencia que tenemos que aplicar especialmente en la gestión de los nanomateriales. Se puede gestionar el riesgo por exposición a nanomateriales, ya lo hemos estado viendo a lo largo del curso y bueno, pues si bien es cierto que como decíamos con anterioridad no hay una legislación específica que regule estos materiales, podemos y tenemos otra legislación de carácter genérico que sí podemos utilizar, ¿no? Como por ejemplo la legislación de productos químicos, el reglamento 374 del 2001. Para hacer la evaluación, ¿se puede hacer la evaluación? Sí, podemos hacer una evaluación cuantitativa y también podemos hacer una evaluación cualitativa, ¿no? Por estimación, utilizando métodos de evaluación como, por ejemplo, el nanotube. El siguiente método que tenemos es el Stoffe Manager Nano 1.0, donde, como os decía anteriormente, el documento divulgativo del Instituto Nacional le explica de manera detallada. Nos indica todas las variables, las distintas puntuaciones que se les asigna. Debemos de tener en cuenta también que este método, además de para nivel de laboratorio, se puede aplicar a un entorno industrial, a diferencia del Control Banding Nanotool. El método nos dice que se excluye aquellas operaciones en las que el nanoobjeto manufacturado esté embebido dentro de una matriz, porque considera que no hay posibilidad de exposición por parte de los trabajadores. Como veis, se van introduciendo una serie de datos que venían en el enunciado del problema, como la pulverulencia, que el polvo se presenta en estado seco. Y ya dentro de lo que es la vigilancia de la salud, ¿qué debemos de hacer utilizando ese principio de precaución? Pues bueno, como no existe un protocolo específico editado por el Ministerio de Sanidad para ese riesgo, para esa exposición a nanomateriales, utilizaremos lo poquito que tenemos de conocimiento sobre el tema y ya que existen indicios de patología respiratoria
y circulatoria en algunos órganos diana, sobre todo en la exposición a túbulos y fibras de nanomateriales, pues utilizaremos un protocolo similar, que sí está editado por el Ministerio de Sanidad, que pudiera ser el de amianto o el de asma o neumoconiosis, que son los tres muy similares. El HS británico recomendó en el año 2013 la autorización de un APF 40 o mayor para la manipulación de nanomateriales con forma asimilada a fibra, que en su terminología inglesa es el HARN, y otros HARNs biopersistentes, incluyendo los nanotubos de carbono. Esto supondría al menos la autorización de una máscara completa con P3, que sería esta situación. La entrada de los nanomateriales en los organismos biológicos, en el cuerpo humano concretamente, puede producirse de muchas maneras, ¿no? En los contextos, por ejemplo, industriales, lo más normal es que se produzca por vía respiratoria, pero si existe una acumulación de nanomateriales en el medio ambiente, por ejemplo, nanomateriales que están en suspensión pasan al agua, del agua a los terrenos, en los terrenos se puede acumular en plantas y en organismos biológicos, de modo que los seres humanos pueden acabar también ingiriendo nanomateriales a través de la cadena trófica, ¿no? Entonces hay un mecanismo continuo de bioacumulación que también ha de ser explorado para entender lo que es la nanotoxicidad como un fenómeno.